Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y nos faltaba una. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Benjamín significa hijo de la mano derecha. En cuanto a Benjamín, Jacob, Israel, le da su bendición en Génesis 49:27, cuando le dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. A este Benjamín también le dice que son 12.000 sellados. Quisiera hacer un paréntesis acá, más o menos corto. Los 12 hijos de Israel fueron el producto de varias relaciones en la vida de Jacob. Recordemos, y usted me ayudaría mucho si lee Génesis, cuando él huye de su hermano, pues llega a la tierra de su tío, de Labán, y allí conoce a Lea y a Raquel, y cada una de ellas tenía una sierva, Bilhá, la una, y Silpá, la otra. De Lea salen Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, hombres. Y con ella tiene una hija llamada Dina, la del problema aquel de Simeón y Leví. Con Raquel, hermana de Lea, Jacob, tiene 2 hijos, José y Benjamín. Con Bilhá, una de las criadas o siervas, tiene a Dan y a Neftalí. Y con Silpá, que es otra de las criadas, tiene a Gad y a Aser. Pero la aclaración que quiero hacer, o el paréntesis, es más bien para que usemos el dicho que un gran amigo me enseñó. Él decía: cada loro debe estar en su estaca. Usted y yo debemos entender que acá en el libro de Apocalipsis, y aceptarlo, el pueblo de Israel tiene protagonismo. No es que usted y yo como iglesia gentil o creyentes gentiles seamos desplazados, no, sino que ya les llegó el tiempo a ellos. Y para que tengamos eso en mente, al leer Apocalipsis, y aunque estamos incluidos en la gran familia de Dios, no nos sintamos pues como los grandes protagonistas de la historia. Es el pueblo de Israel con Dios. Y así como en su momento el Mesías llegó por primera vez y llegó primero a su pueblo, Israel, y gracias a la forma en como ellos no lo recibieron, digámoslo así, Él se pudo volver hacia nosotros como ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a mirar cómo realmente Dios se está volviendo a su pueblo amado, es que es el de Él. Y por eso te digo, no vayas a entrar con complejos de inferioridad como creyente gentil. No, tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero, hombre, Dios a nosotros nos ha dado grandes y grandes misericordias. Lo podemos ver en la lectura de todo el Nuevo Testamento. Pero para que lo aclaremos un poco más, quisiera leer lo que dice Romanos. Simplemente lo voy a leer. Si usted quiere renovar un poco más de entendimiento con esto, va a YouTube, busca Romanos y busca estos capítulos que le voy a leer simplemente para que podamos ubicarnos un poco más en el escenario global de Apocalipsis. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1. Leeré rápidamente.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y visitaré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué bueno sería quedarnos ahí, pero no podemos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él mismo preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. John, ¿pero por qué me trajo de Apocalipsis a Romanos? Porque estamos colocándonos cada uno de los loros en su respectiva estaca. Vamos a ver un protagonismo tremendo de Israel como pueblo de Dios en Apocalipsis. Y por eso es que estos 144,000 sean ilustrativos o sean literales, son israelitas. Punto. Ok. En la siguiente lectura de lo que falta del capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a ver cómo habrá gente de toda lengua y toda nación. Pero lo que acabamos de leer es para el pueblo de Dios. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo
el mejor de los días.